Hablar de Queen es hablar de una de las bandas más legendarias e importantes en la historia de la música, quienes bajo la voz del que es considerado por muchos el cantante más virtuoso en la historia del rock, Freddie Mercury, lograron conquistar a prácticamente todo el mundo con una sólida trayectoria que ascendió rápidamente durante la década de los años 70, pero que para los 80 ya era un auténtico fenómeno mundial. Precisamente en los 80s, Queen ya era una sensación en todo el planeta, un fenómeno que llenaba arenas y estadios con regularidad, contando con un destacado éxito que les convertían en uno de los artistas más aclamados por las masas. Yeah, 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 all right. Es precisamente por este estatus que durante el año 1981 Queen era invitado del otro lado del mundo a una serie de conciertos, en lugares completamente sui generis para la época y una parada prácticamente nula para otros artistas rock extranjeros de clase mundial, pero que precisamente en esto Queen veía en ese estatus de misticismo una oportunidad única para que la banda llegara y plenamente colonizara una nueva tierra con su música, con un nuevo show, con una experiencia, con el rock and roll. ¿Cuál era ese lugar? Ajá, así es, bro, como te lo imaginaste y como lo leíste en la descripción, es México. Un México que, contrario a los aplausos, alaridos y vítores de todas las presentaciones alrededor del mundo a la que la banda estaba acostumbrado, a cambio de eso, los recibieron con zapatazos, abucheos, faltas de respeto y maltratos. Damn, bro. Y así es la historia que nos junta el día de hoy. La banda más hot del momento, con toda su grandeza, llegando a un México turbo tercermundista, con cero experiencia para shows de estas características. ¿Cómo resultó? Hoy conocerás toda esta trágica historia. Hey banda, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más aquí a Hey Jax. El día de hoy con un tema completamente desconocido para muchas personas. Y es que no muchos saben la historia de aquella vez en la que Queen y Freddie Mercury llegó a tierra mexicana. Sí, bro, sé que posiblemente no lo sabías, pero tenían conciertos agendados en Guadalajara, México y Monterrey. Pero por alguna extraña razón, muchos de estos conciertos terminaron por ser cancelados. Una historia trágica que de momento te dará vergüenza ajena, tristeza, pero brother, que fue parteaguas de muchas cosas que se dieron a continuación. Como siempre sabes que en Hey Jax tienes toda la información y es por eso que aquí te tengo la trágica historia de Queen y Freddie Mercury en su visita a México. Damn, bro. Queen llegaba a México con altas expectativas por parte de una gran legión de fanáticos, pero también con un clima un tanto desfavorable por parte de los altos mandos políticos, quienes veían en el rock el enemigo público del poder. Claro ejemplo de esto es el Festival de Avándaro, que bro, seguramente muchos ya conocerán, y si no lo conoces, hermano, deja tu comentario aquí abajo para que te lo cuente. Después de bastantes años en la que varios promotores latinoamericanos buscaron insistentemente concretar fechas para que las principales bandas de rock en todo el mundo visitaran tierra mexicana, pero donde simplemente se llevaban un tajante no por parte de las autoridades nacionales, completamente secuestradas en la corrupción y el abuso ciego del poder. Ajá, bueno, en esos tiempos se da, ahorita no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahorita ya todo cambió. Todo cambió. Pues con todo esto en contra, fue así como el promotor José Rota finalmente logró su cometido de concretar en el año de 1981 lo que era una auténtica hazaña. Y esto es cerrar un total de 6 fechas en las que Queen deleitaría a las 3 principales ciudades del país: Guadalajara, México DF y Monterrey. Bueno, ese era el plan inicial, ya que, como les comentamos, las corruptas autoridades en turno simplemente temblaban al escuchar algo que tuviera que ver con un concierto de rock. Todo esto, pues con estragos del ya mencionado Festival de Avándaro 10 años antes. Todo este background simplemente era complicado. Y evidentemente, el empresario Rota no tardó en encontrar constantes piedras en el camino, obstáculos que buscaban que simplemente Queen no se presentara, y es por esa razón por la que de entrada se tuvieron que cancelar las fechas pronosticadas en la Ciudad de México y fueron sustituidas por Puebla, quedando así la agenda oficial de la banda, liderada por Freddie Mercury, con sus presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Puebla. Dude, las dificultades apenas comenzaban. The Game Tour era el tour con el que Queen finalmente tocaba en tierra latinoamericana. Primero fue en Argentina y Brasil, donde Queen se lograba presentar con éxito a pesar del tenso movimiento político que vivía, por ejemplo, el país argentino, en donde el conflicto de Malvinas era muy reciente. Pues a pesar de eso, Queen logró presentarse con éxito. Y fue precisamente al finalizar esta mini gira por estos países sudamericanos cuando los verdaderos problemas llegaron. Y llegaron en sus visitas a Venezuela y, por supuesto, a México.
Las limitantes y trabas que las autoridades mexicanas presentaron para evitar la realización del concierto iban creciendo conforme se acercaba la fecha del concierto, llegando al punto en el que se les negaron las visas mexicanas para que la banda y su crew llegara a Tierra Azteca. La limitante constaba en que, según las autoridades, era imposible tramitar tantas visas de forma simultánea. Sin embargo, más temprano que tarde, apareció el primer favorcito y mágicamente Queen logró sacar sus papeles para visitar México. Con dinero baila el perro. Queen se presentó primero en el Estadio Universitario de Monterrey el 9 de octubre de 1981, un concierto en donde Queen debutaba en Tierra Azteca con cierta normalidad y donde puedes encontrar pocos videos en internet, pero por ejemplo hay uno de Bohemian Rhapsody que te dejaré en la descripción del video, en donde podemos ver que en realidad no había una producción tan espectacular, pero bueno, simplemente era Queen sonando como Queen sabe, tremendamente bien. Te he dicho que no se veía aparentemente tan mal en el escenario, ¿verdad? Pues es una banda enorme, bro, pero la realidad es que la producción del concierto era desastrosa. Un notable desorden estaba presente en todas las líneas del concierto, en donde la banda contó con cero trato de estrellas detrás del escenario, con condiciones paupérrimas para la realización de un concierto o un espectáculo a nivel mundial, es más, de un espectáculo simplemente. Según un testimonio de un asistente al show, el cual fue revelado por el portal queenmexico.blogspot, confesó que el ambiente en el estadio durante el concierto era tenso y nada cómodo para los asistentes, lleno de empujones, gritos y autoridades rociando gas lacrimógeno a los asistentes. Se vivió una completa anarquía y una desorganización total. Debido a que no había condiciones para la realización del concierto, rampas de madera colapsaron, causando algunas lesiones mínimas para los asistentes del show. Este accidente se dio justo al finalizar el concierto, y esto enalteció la histeria y el desorden fuera del estadio, lo cual obligó que la banda permaneciera varias horas dentro del camerino del estadio, encerrados, prácticamente secuestrados, sin comida y pasándola verdaderamente mal. Como era de esperarse, la segunda fecha planeada para esta gira en Monterrey era cancelada y posteriormente también canceladas por completo las fechas en Guadalajara, dejando como último destino en Tierra Azteca la ciudad de Puebla. Para aquellos tiempos era verdaderamente impensable que un artista de magnitudes mundiales visitara tierra mexicana. Sin duda Queen sabía de todo esto y fueron sumamente valientes para animarse a llegar a territorio mexicano. Y esto fue lo que sucedió. Después de que Queen no la pasó tan bien en su primera experiencia en México, en tierras regiomontanas, la banda inglesa llegaba a Puebla hospedándose en el Hotel Mesón del Ángel, con un gran despliegue de seguridad, en donde casi todo el hotel estaba destinado para la comodidad de la banda y su staff de producción, buscando con esto proveer de atenciones a los ingleses y un poquito compensar la mala experiencia que habían vivido en Monterrey. Fue hasta el 17 de octubre, 8 días después de su primera presentación, cuando por fin se daba la segunda fecha de Queen en México, y el escenario era el Estadio Ignacio Zaragoza, un estadio pequeño y en pésimo estado estructural. Para la magnitud de un concierto como este, se vestía de gala con el evento internacional más importante de la historia en la ciudad al momento, en donde, bueno, hay que decirlo, en cuanto al show, todo transitaba de forma aparentemente normal en el show hasta que vino el caos, bro. Queen se presentaba con aparente normalidad, sin embargo, una gran cantidad de silbidos crecía en la audiencia de forma inexplicable para la banda. Para nadie es un desconocido que Freddie Mercury era un frontman excepcional, que de forma cotidiana en sus shows solía utilizar agua para bañarse o bien para escupirla. Esta agua en algunas ocasiones roció al público asistente de las primeras filas, quienes lo tomaron como un tipo de ofensa en algunos casos, y por eso se manifestaban con abucheos. Sin embargo, llegó un momento que literal desquició a la audiencia e hizo explotar de forma negativa la noche. Fue más o menos a medio show, cuando Freddie Mercury salió al escenario con un sombrero revolucionario al estilo Zapata, y es ahí cuando la audiencia explota y comienza a arrojar varios objetos al escenario, en su mayoría zapatos, acompañando esta actitud de desprecio con abucheos y silbatinas constantes. Según relatos que encuentras en internet, los objetos que lanzaron al escenario eran zapatos, botellas e incluso calcetines llenos de tierra. Alguno de ellos habría impactado en la guitarra de Brian May, así como también un zapato le llegó a pegar, según comentan, en la cabeza a John Deacon.
A pesar del terrible clima que pasaba la banda, estos lograron terminar un setlist de 24 temas. Con un ritmo mucho más apresurado de lo normal, Queen lograba terminar una de sus noches más desafortunadas en toda su historia, en donde Freddie Mercury termina por abandonar el escenario dentro de un mar de abucheos, mencionando la palabra "Thanks for the shoes, adiós amigos, mother bunch of tacos, adiós". Los conciertos eran un completo caos, la verdad es que hay muy pocas imágenes en internet, pero existen también testimonios de personas que aseguran haber asistido a los shows de Queen. Por los medios de comunicación, había mucha información en la televisión, en la radio, pues teníamos ganas de ver al grupo. Cuando nos enteramos de que venía a 3 lugares de la ciudad de México, venían a Monterrey, a Guadalajara y a Puebla. Y que platican con lujo de detalle la desorganización, el caos y el tercermundismo que se respiraba en cada uno de los shows de la banda. Pésima organización, condiciones para nada adecuadas para una estrella de rock que ahorita son completamente impensadas, corrupción, desorden, violencia, todo fue un caos definitivo. Imagínate la atmósfera, llegas a un país completamente extraño al que nunca habías visitado, en donde de repente te empiezan a aventar zapatos, en donde todo parece estar en tu contra, en donde todo mundo te odia, en donde las autoridades tampoco puedes depender o ampararte en ellas porque son una mierda. Brother, imagínate lo que debe haber sentido John Deacon, Brian May, Freddie Mercury. Esto era una verdadera locura. Queen dio lujo de profesionalismo, que en aquellos tiempos era difícil de encontrarse esto, pero que sin duda denotaban los tremendos artistas que eran esta tremenda banda. Si pensaste que los casos de prepotencia y corrupción por parte de las autoridades habían terminado, bro, te equivocas, ya que se dice que cada asistente al ingresar al show se enfrentaba con una valla de seguridad tremenda, los cuales confiscaban baterías de las cámaras fotográficas que algunos asistentes trataban de ingresar al inmueble. Pero ¿qué pensarías si te digo que se comenta estas autoridades dentro del inmueble se encargaron de revender las mismas baterías que unos minutos antes habían robado, esa es la palabra, a los asistentes nuevamente? O sea, les revendían las mismas baterías que les habían proporcionado. Es una verdadera locura. La óptica del asistente en ese momento era que esta banda extranjera simplemente había llegado a México pues a burlarse y a robar. Los asistentes estaban cabreados, pero ¿qué me dices de la banda? Bro, se dice que los camerinos de ese estadio literal se estaban cayendo a pedazos, al grado de que solo había un retrete y no en muy buenas condiciones. Al finalizar el concierto, la salida del inmueble fue un completo caos, en donde la policía nuevamente arbitrariamente buscaba ordenar a las masas de personas a bases de golpe e imponiendo la fuerza pública. Así es como se presentaba la legendaria banda Queen en su primera noche en Puebla, su segunda noche en México. Bro, las dos noches habían sido una auténtica pesadilla. Sin embargo, a pesar de todo esto y dando gala de un profesionalismo bárbaro, además de que, se dice que existía una supuesta cláusula que obligaba a la banda a presentarse en una tercera fecha en México, Queen, con todo esto, salía al escenario nuevamente en Puebla para una tercera y última presentación, la cual tuvo lugar el 18 de octubre. Una vez más, el estadio Ignacio Zaragoza era el escenario en el cual se presentaba la banda. Como detalle curioso para este concierto, John Deacon salió al escenario portando un casco de los Dallas Cowboys para así protegerse por si la audiencia nuevamente lanzaba cosas al escenario. Esto nunca sucedió. En realidad, este tercer show fue el mejor de los tres en territorio mexicano, ya que fue completamente contrastante a su predecesor y transcurrió con mucha más tranquilidad y una audiencia mucho más respetuosa, al grado de que el mismo Freddie Mercury lo reconoció y agradeció al público terminando el show, diciendo: "Gracias por ser una audiencia totalmente diferente esta noche. Todos se los agradecemos". La visita de Queen a México fue completamente caótica, sin lugar a dudas, pero no quedó en balde, ya que esta tremenda presentación de una banda tan grande, así como fue desordenada, sirvió como un parteaguas para que poco a poco se comenzaran a realizar eventos masivos en nuestro país. Poco a poco, algo que antes, la verdad es que nadie se animaba a hacer. En especial uno en donde se dice que Queen estuvo hospedado en un hotel de la zona rosa de la Ciudad de México, en donde debido a las
cancelaciones la banda se quedó pues sin actividad musical, y donde se comenta que Freddie Mercury decidió salir a uno de los bares ahí de la zona rosa a pasársela bien junto con John Deacon. Lo curioso de este relato es que se comenta que Freddie Mercury encontró un piano en este lugar y él, ni corto ni perezoso, decidió subirse al escenario a tocar este piano para los asistentes. Imagínate ese momento, bro. Dentro de ese relato se dice que esa noche se la pasaron bastante bien y que John Deacon pues se pasó de chelitas, se pasó de bebidas y salió bastante mal de aquella noche. Muchos relatos se comentan acerca de esta visita de Queen en México. La realidad es de que a partir de ese momento, de esa visita, nunca regresaron y no se ve para dónde regresarán. Parece que el baneo o la experiencia negativa para Queen fue de por vida, y no los culpo en realidad, ya que a pesar de que la banda ha continuado actualmente con Adam Lambert, pues nunca ha venido para acá y será difícil pensar que vuelvan. ¿Tú crees que algún momento llegue a volver Queen? Obviamente sin Freddie, ya con Adam Lambert. Deja abajo tu comentario. Lo más cercano que hemos tenido o que podemos tener a Queen es Mark Bartel, junto con este tributo a Queen en el que él participa, un tipo que tiene una voz increíble, pero de ahí en más pues será difícil ver a la banda. Si conoces más relatos, más experiencias sobre estas fechas, déjalas en la caja de comentarios. Recuerda que en www.heyjax.com te encuentras muchas más historias como esta y también una encuesta en la cual puedes calificar de qué tipo de contenidos quieres ver en el canal, para que así los videos que tú quieras aparezcan aquí en el canal como chingaos no. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Jack Rulos. Fue un placer traerte esta tremenda historia. Damn bro. Bye.